casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola a todos y todas, ya estamos de nuevo por aquí para continuar con nuestras reflexiones sobre la música y, por supuesto, pues nuestros gustos musicales. Y vamos a ver qué seguimos sacando de todo esto, porque estamos un poco desatados y no paramos de hablar. Hola amigos, aquí estamos de nuevo con este tema que nos entusiasmó en el episodio anterior y que nos va a seguir entusiasmando en este, así que vamos con ello. Y la música clásica, papá, que al final la estamos dejando de lado, la hemos mencionado, tipo Bach, Beethoven, he visto vinilos tuyos de estos, también, quizá menos, pero la he escuchado también en algunos momentos en casa, como algún domingo tranquilo, y al final yo también he escuchado mucha de esta música, Verdi, no sé. También hasta qué punto has estado referenciado con esto, quién te la mostró, la descubriste por ti mismo, cómo fue ese proceso, porque no a todo el mundo le encaja la música clásica. Claro, yo creo que la descubrí por mí mismo, no recuerdo haber recibido una influencia de nadie a ese respecto. En un determinado momento, cuando tú estás haciendo tus colecciones de discos, ¿no? Yo soy de la generación del vinilo, por supuesto, los primeros discos que compré eran de vinilo. Y bueno, pues ahí se daba una situación curiosa, y es que los discos de música clásica que venían en grabaciones de Europa del Este en aquel momento, de finales de los 70, en Europa del Este, en la época previa a la caída del muro de Berlín, había una afición por la música clásica enorme, supongo que hoy la hay igual, ¿no? Pero había unas orquestas magníficas y sus discos se vendían a un precio baratísimo. Entonces, como uno era más bien tirando a pobre, pues a lo mejor te podías comprar 5 discos de música clásica por el mismo precio que te podías comprar el último éxito de Pink Floyd, ¿no? Entonces comencé a comprar música clásica de esas características, y ahí fue cuando comencé a aficionarme a ella, ¿no? Hay una música folclórica de Estados Unidos, tipo Simon & Garfunkel, que a mí me encanta y que he escuchado muchísimo, que no sé si viene de ti o si también la descubrí yo por mi cuenta, porque estoy seguro de que tú también lo has escuchado muchísimo, Simon & Garfunkel. Este folclore estadounidense a mí también me conecta mucho, y sí que lo he escuchado en bastantes películas. Por ejemplo, El Graduado. Bueno, The Boxer, ¿no? Claro. Por supuesto que o bien lo descubriste por tu cuenta o lo descubriste en casa. Cualquiera de los dos escenarios es plausible. Y luego está la música folclórica latina, Mercedes Sosa, sería como el gran exponente, que estamos olvidando mucho, Chabela Vargas, que esto también lo hemos escuchado mucho en casa y esto lo he mamado desde pequeño. Y también la música pop latina, como Juan Luis Guerra, también ha sonado bastante en casa. A mí me suena bastante haberlo escuchado con vosotros. Claro, ahí hay dos cosas, ¿no? La primera, a finales de los años 70, pues se producen las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Argentina, Uruguay, Chile, etcétera. Y claro, como uno entonces, todo hay que decirlo, aunque la evolución política pues haya sido la que haya sido en todos los casos, y no es cuestión de entrar en ella, pero en aquel momento pues uno militaba más en la parte izquierdista de la cosa, ¿no? Y claro, pues esa influencia, ese amor por Latinoamérica, en el sentido de cómo las dictaduras latinoamericanas estaban reprimiendo a la gente allí, pues nos llevaba a conocer a muchos grupos, por supuesto Víctor Jara es un exponente. Eso es. En Chile, por supuesto, Quilapayún, por supuesto, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Violeta Parra como letrista fundamental de todo esto. Entonces, ese es el primer gran movimiento. Y el segundo viene cuando profesionalmente, yo en los años 90 comienzo a trabajar en Latinoamérica. Yo trabajé muchísimo allí. De hecho, el primer pie que yo puse en Latinoamérica lo puse oyendo Me sube la bilirrubina de Juan Luis Guerra. Es que eso fue un clásico en casa. Entonces, claro, a partir de ahí Me sube la bilirrubina para mí era el himno con el cual ingresaba en Latinoamérica, ¿no? Y es que ahí trabajé muchos años en Latinoamérica en aquella época, ¿no? Y el rock pop tipo Beatles, papá, también has sido tú muy de los Beatles. Y me los has nombrado muchísimo. Y eso es un poquito más popero, podríamos decir, más... Sin la menor duda. A ver, que yo no sea, digamos, muy de pop, no quiere decir que los Beatles son Dios. Son una excepción, claramente. Eso es Dios. Sí. Ahí no se puede decir nada. Yo no los clasifico ni en una cosa ni en otra. Los Beatles son Dios. Cualquier canción de los Beatles para mí es brutal y siempre los hemos oído muchísimo. Yo, de hecho, fíjate que a pesar de mi afición rockera, los rockeros siempre parten un poco más de la herencia de Rolling, ¿no? Y yo te diría que en mi caso no. En mi caso, hombre, de Rolling pues siempre hay monumentos, ¿no? Un Jumping Jack Flash, un Angie, etcétera. Pero de Beatles es todo. No hay ni una sola canción de Beatles que no me entusiasme. Sí, creo que hay muchas muy buenas. A mí no sé por qué quizá no es de las más típicas, pero Here Comes the Sun es de las que más me ha marcado.
Claro, claro. A ver, yo, para mí, por supuesto, Yesterday es Sí, la número uno, ¿no? Entonces parece como que en ese sentido soy más de Paul McCartney que de George Harrison, ¿no? Por el He Can't Design, ¿no? Pero Sí. los dos creo que eran, bueno, grandes músicos, grandes letristas y han hecho, pues, monumentos en la historia de la música en este mundo nuestro que vivimos, ¿no? Y luego estaba muy bien la canción de George Harrison, la de My Sweet Lord, también a nivel ya individual de cada uno, que a mí esa, no sé por qué, me marcó especialmente. Sí, una gran canción también igualmente, por supuesto. A mí pues me encanta, como te decía, yo soy de John Lennon, de Harrison, de McCartney, es decir, de todo lo que suene a Beatles, ¿no? Luego hay algo que sí que quiero hablar también, que es música que yo he explorado sin mi padre. Por ejemplo, mi padre es muy de flamenco, pero no de un estilo aflamencado, ni de copla, ni de folclóricas. Yo, por ejemplo, he escuchado muchísima música coplera. Me gustaba mucho también, o me gusta, la música del cine kinky, que quizá la he sacado mucho de ahí, tipo una rumba más aflamencada, no solo catalana, rumba de todos los lugares. Los chunguitos, este tipo de música que mi padre dice, es verdad que me trae como recuerdos nostálgicos, pero no me gusta especialmente. Pero a mí sí que me parece una música bonita y atractiva, no sé, creo que le encuentro su punto. Claro, claro, yo es que, a ver, es lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, yo hay un tipo de música que me gusta por unas características intrínsecas a la música, por su calidad, su belleza, etcétera. Y otra que me gusta por yo qué sé, por todo eso que te traen a la mente, ¿no? Quiero decir, a mí, por ejemplo, me hablas de la Patrullando la ciudad del Fari y también me encanta. Claro, quiero decir, claro, ¿por qué obviamente. no? O el Dame Veneno era de los Chunguitos, creo, ¿no? Es decir, ese tipo de música también tienen una cierta cuestión dentro de la música que a mí me gusta, sin que sea por las mismas razones por las que me puede gustar, yo qué sé, una pieza de guitarra de Eric Clapton, ¿no? Exactamente. Luego hay otra música, ya por terminar un poco con mis gustos así diferenciados de mi padre, en los que a lo mejor no tenemos tanto que ver, que es la música disco. A mí me encanta, por ejemplo, Donna Summer, todo este tipo de música estadounidense de esa época, me encanta. Y también seguramente lo he sacado de muchísimas películas, ¿no? De esa época que he visto en los años 70. Entonces, ¿a ti te gusta también esta música tipo disco? ¿Tienes algún artista ahí que te guste? No exactamente, hay una cierta conexión entre ese tipo de música y cierto tipo de jazz, ¿no? Hay, ¿qué te diría yo? Roberta Flack, por ejemplo. Totalmente. ¿Qué podemos considerar? Claro, el Killing Me Softly with Eason, ¿no? Pues es una maravilla. Otro clásico que sonaba siempre en el coche. Claro, ahí está, es que van saliendo este tipo de cosas. O Louis Armstrong, ¿no? Es decir, la Fitzgerald, es decir, ahí hay quizá una cierta conexión entre el jazz que transita hacia lo que podría considerarse rhythm and blues, música disco, etcétera, que también me gusta, por supuesto. Sí, bueno, sobre todo yo creo que hablas más, papaya, del blues y del soul, que eso que lo compartimos bastante. Aretha Franklin, todo esto, obviamente, es que esto es música que yo no me puedo creer que a alguien no le guste, ¿no? O de repente un Frank Sinatra, este tipo de música me parece apasionante, ¿no? Esta música también como, pues eso, tipo negra, blues, soul de esa época, es buenísima. Y esto me lleva a la versión pop de todo esto, que fue Whitney Houston, que yo recuerdo perfectamente el día que se murió, que nos quedamos pasmados. También era un poco este tipo de música más popera, pero que venía un poco de esa herencia, ¿no? Claro, claro, por supuesto, y vuelve a la conexión con el cine, ¿no? El guardaespaldas, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Todo eso también tiene una cierta componente. No es mi música favorita, por así decirlo, pero desde luego también me encanta y la he oído muchísimo. Y luego no puedo olvidar mencionar a Michael Jackson. Esto también sería un estilo de pop ya súper concreto y súper, vamos a llamarlo extraño, pero a mí me encanta. Yo sé que hay mucha gente que lo verá como muy... No sé, quizá a lo mejor incluso comercial lo puede ver alguna gente. Yo pienso que es de todo menos comercial. A mí me encantaba. Y también cuando se murió, igual que con Whitney, me quedé como epatado, ¿no? Pero ¿cómo se ha muerto esta persona si es súper joven? Sí, eso, a ver, a mí me pasó una cosa curiosa, ¿no? Quizá porque hay un momento en la vida en la que estás mucho más atento, mucho más abierto sensorialmente a este tipo de captación de la belleza por la vía que sea, y luego otra fase en la que, joder, te concentras mucho en la parte profesional, tecnológica, vienen los hijos, empiezas a dedicarle mucho más tiempo, ¿no? A otras cosas, ¿no? Y como que ciertos canales para captar cosas se cierran, ¿no? Entonces, yo reconozco que para mí toda la música que surge después de los años 90 es más desconocida, ¿no? Y eso puede incluir a Michael Jackson o a Prince, ¿no?
Prince, ¿no? Prince. Mi padre con el inglés se toma sus licencias. Mis disculpas. Entonces, claro, pues eso me sucede, ¿no? Es decir, yo, gente con la que he trabajado, pues 10, 20 años más joven que yo, pues han oído muchísimo, que te diría yo, a Nirvana, Oasis, etcétera. Y a mí, pues gustándome eso que deviene del rock and roll, pues también deberían haberme gustado y haber entrado ahí. Y sin embargo, ya no he sido capaz. Me quedé un poco anclado, ¿no? En Pink Floyd o en Jethro Tull, ¿no? Esto me lleva a que el rock, por ejemplo, tipo punk de los años 90 y los 2000, claro, no lo has tenido de cerca. Y yo pienso que podría haber sido un rock que te podría haber gustado. Un rock también un poco emo a veces, como bandas más tipo garaje, con sonidos así muy de este estilo, que a lo mejor te podrían haber interesado, ¿eh? Seguro que sí, seguro. Lo que sucede es eso, que ya en esa época yo dejé de escuchar más música concentrado en escuchar música. Y eso es algo a lo que también quería llegar ahora, ¿no? Es decir, en cómo y cuándo escuchamos música. Tú puedes escuchar música solo escuchando música. Es la manera con la que nos interesa la música cuando nos comenzamos a introducir en ella y como a mí me interesó en esa época de mi juventud y adolescencia. Pero luego llega un punto en que la música es como un componente junto con otras cosas. Si tú estás conduciendo, pues oyes música. Si estás haciendo deporte, oyes música. Y claro, como que se degrada un poco la percepción de la música ahí, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco mi punto de vista, ¿no? Me gustaría que tú nos hablaras también de eso, ¿no? ¿Cuándo escuchas tu música? ¿Cómo la escuchas? ¿Qué tiene esa característica que yo te digo que tenía en mi juventud de concentrado absolutamente en la música, o la escuchas más como algo que tiene que ver con otra cosa o mientras haces otra cosa? Yo creo que me la pongo de fondo para estar en casa y a veces en el transporte público, cuando me desplazo de un lugar a otro, pero no es un estado máximo de concentración. A veces sí, pero no siempre. También, claro, la libertad de formatos, pues ya no necesitas un vinilo o un cassette, ¿no? Pues te lo pones en Spotify, en el móvil, en el ordenador y lo escuchas en otros momentos. También la relaciono mucho con viajes en coche, con vosotros y con otras personas, ¿no? Como para mí es como vital como acompañamiento. Pero no es un estado de concentración de... A veces sí, me he puesto un libro, me he puesto un vinilo, me he puesto a leer así como... Pero me vale para todo, para cualquier cosa, la verdad. Y también depende de la música. Alguna sí que me requiere un poquito estar más tranquilo y otra, pues está de fondo, me está como acompañando. Pero esto también viene con los formatos musicales, obviamente. Está muy, muy relacionado con todo esto, ¿no? Claro, claro. A mí esto me pasa ahora exactamente igual. Yo ahora soy incapaz de oír música en ese sentido que la oía antes. Concentrado solo y absolutamente en oír música. Quizá porque, bueno, pues vamos perdiendo con los años esa capacidad de concentración, ¿no? Entonces yo ahora siempre sigo oyendo mucha música, pero siempre junto con otras cosas. Por ejemplo, si me pongo a leer, siempre pongo jazz o música clásica de fondo, ¿vale? Porque me aísla y me hace concentrarme. Pero claro, ahí no estás concentrado en la música, estás concentrado en la lectura, ¿vale? Si voy en coche, pues también me pongo música, aparte de podcast, ¿no? Por ejemplo ¿no? Para oír los episodios. Pero claro, ya la música es mientras conduces y entonces pues estás distraído por la conducción, ¿no? No estás prestando esa atención global. Y luego también hace mucho en esto, ¿no? Algo que ya hemos mencionado en otros podcasts, ¿no? Y es la influencia, lógicamente, de cómo hoy oímos música, ¿no? Con fenómenos como Spotify, ¿no? Que nos ponen una oferta tan enorme de música delante, uh-huh, que ya no oímos música con esa concisión que la oíamos antes, ¿no? Yo antes compraba un CD en la época de los CDs o un LP en la época de los vinilos, que te diría yo, pues el We You Were Here de Pink Floyd, ¿no? Y lo oía 800 veces y me sabía las canciones de memoria. Y ahora, pues, oyes algo nuevo en Spotify y es que luego hay otra cosa ya que te está impactando y luego otra, vas saltando tanto, no persistes en oír muchas veces una misma cosa, ¿no? Y luego creo, papá, que tampoco hemos ido los dos ninguno de conciertos. O sea, yo no he ido nunca, no he tenido la cultura del concierto. Tengo muchos amigos que les encanta ir a festivales, a conciertos en Madrid, conciertos más grandes en la Plaza de Toros de las Ventas o en una sala alternativa de Madrid. Nunca he sido muy de eso y tampoco me he sentido luego nunca muy cómodo. Y mira que he ido a salas de rock, he hecho el pogo, he bailado, pero no es como mi esencia. Recuerdo algún concierto, por ejemplo, el de Oasis, el último que dieron juntos antes de separarse. Recuerdo que fui al, no sé cómo se llama ahora, el Withing Center, el Palacio de los Deportes, que ha cambiado varias veces de nombre. Ese sí que recuerdo haber ido, pero no he sido yo tampoco de grandes conciertos. He ido a un festival de música en la Cala de Mijas que hicieron, que duró unos años, pero por ejemplo ponen mucha música de rock indie español. Y yo reconozco que aquí sí que hay cantantes y bandas maravillosos, pero es un
no lo he trabajado tanto, no me ha interesado tanto. He ido quizá más a algo un poquito más de Estados Unidos y más internacional. Lo español no me ha tirado tanto. Pero hay todo tipo de conciertos también de cantautores en Malasaña, por ejemplo, en el Búho Real o lo que sea, que tampoco he ido. No sé por qué no se me ha manifestado mucho eso, no me ha interesado mucho. Los festivales grandes sí que sé que es porque las multitudes las detesto. Entonces, cuando hay mucha gente me agobio más. Pero quizás que tampoco hemos tenido mucho esa cultura en casa, ¿no? No sé qué... Sí, seguro que es así. De hecho, nosotros tampoco es que hayamos eludido continuamente esto. De hecho, hablábamos antes de uno de los conciertos, ¿no? De estos de la fiesta del PC con Rosendo, donde recordábamos una cosa, pero yo también he ido a conciertos de vez en cuando, pero no insistentemente. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a ver a Jethro Tull cuando vino a tocar a España en el año 76, que de hecho siempre cuento la anécdota que me los encontré por la calle Mayor. Fui a ver el Rock and Ríos cuando Miguel Ríos lo hizo. Yo qué sé, te podría mencionar 10, 20, 30 cosas de ese tipo, pero no tan insistentemente como los auténticos aficionados a la música en directo hacen, ¿no? Y luego hay una cosa que no cuenta como concierto, pero la quiero mencionar, que son los cantos gregorianos. Yo recuerdo desde pequeño, cuando íbamos a alguna iglesia o demás, no sé dónde fue, en Yuso, en Suso, en alguna de estas, yo escuché unos cantos gregorianos y me quedé muerto. Como que dije, esto suena increíble y, bueno, sin ser yo una persona en el sentido religiosa, ¿no? Pero como que dije, me atrae muchísimo esta música, el coro y cómo suena con esa acústica de piedra, ¿no? De esa atmósfera de la iglesia. Y recuerdo que no estábamos ni dentro, nos quedamos fuera escuchándolo como en la puerta. Y no sé si también mi padre o mi madre tendrían algún álbum, algún vinilo de esto, o si lo habían escuchado antes, pero sé que me encantó esa música de cantos gregorianos y que seguramente durante una época la estuve escuchando o la pusimos en algún momento en el coche, no sé, me viene como un flash. Sí, es cierto. Yo creo que fue en Silos, en una de las visitas que hicimos a Silos, ¿no? Que en ese momento estaban haciendo un canto gregoriano. Yo creo que no es una música que hayamos ni coleccionado en casa, ni que la hayamos oído insistentemente, pero sí teníamos algunos discos de canto gregoriano y a mí igualmente me gusta muchísimo, ¿no? Esa sensación, ¿no? de paz que se te genera, ¿no? Cuando estás escuchando en una iglesia una música de estas características, sin ser yo tampoco para nada religioso, ¿no? Pero se genera también un ambiente genial, ¿no? Es un poco lo mismo que decía del cine, ¿no? Es decir, la música es una cuestión de escenarios también, ¿no? Y hay momentos, ¿no? En los cuales la música la capturas de un modo especial. Y uno de ellos es el que se produce cuando estás oyendo una música espiritual de estas características, sea un canto gregoriano o sea el gospel, ¿recuerdas? Gospel. El gospel, es verdad. En Nueva York, pues lo es mismo, verdad, ¿no? Eso puede contar como concierto en el que hemos estado juntos, claro, en una iglesia, en Nueva York, en Brooklyn. Es. Entonces, claro, esto pues, muestra un poco más nuestra apertura a tantos y tantos géneros, ¿no? Y en Nueva York, por supuesto, no olvidemos que escuchamos al hijo de John Coltrane en directo, música jazz en el Village Vanguard, que eso fue una noche excepcional. El Village Vanguard, eso fue magnífico. Uno que, como ya estamos comentando, es amante del jazz, de repente se permite ir al Village Vanguard en Nueva York, pues eso fue tremendo. Pero ojo, hay que recordar que nuestra visita a Nueva York fue muy especial y muy musical. Es verdad. Porque hay una tercera cosa impresionante, que fue exactamente Turandot en el Met. Fuimos a ver Turandot en el Met. Y el Nessun Dorma del Turandot es otro de mis himnos. De hecho, yo, que ya sabéis que tengo una vertiente muy aficionada como escritor y que tengo alguna cosa prepublicada, hasta lo he usado mucho el Nessun Dorma, ¿no? En mis libros, ¿no? Es verdad que se me había olvidado completamente, no somos fanáticos de la ópera ninguno de nosotros, pero yo sí que he escuchado los vinilos de ópera en casa o en la minicadena incluso toda la vida. Tú has escuchado mucho, no sé si mucho, pero esta música la has escuchado en casa bastantes veces. Otra cosa que no hayamos ido a la ópera, pero la hemos escuchado en casa, sobre todo Carmen, de Bizet, ¿puede ser? Claro. Y la de Turandot, yo creo que también la habíamos escuchado previamente en casa. Sin duda, sí. Sí, a ver, yo es que no soy de ópera en el sentido teatral de la ópera. Nunca he ido, yo creo que la única vez que he ido a la ópera en ese sentido fue en Nueva York, en el Met, ¿no? Pero sí que soy amante de las arias, fundamentalmente, en ópera. Y claro, pues como todos los que no somos grandes aficionados a la ópera, pero sí lo somos a la clásica, pues claro, pues hay determinadas arias de óperas de Verdi, de Puccini, etcétera, que forman parte de nuestras vidas tremendamente, como puede ser esta que mencionaba, el Nessun Dorma, pero tantas otras, ¿no? Elixir de amor de Puccini, por ejemplo, yo la vi en Viena y no me gustó. Es que luego también depende mucho de cómo conectes, de la acústica también, de cómo lo interpreten, del escenario, y aquello fue brutal. En Nueva York recuerdo que fue una puesta en escena increíble, yo me quedé alucinado. Esto me lleva al teatro musical. Tampoco somos nada de teatro musical en casa, ni de películas de estas tipo cantadas, ¿no? No hemos visto nunca este tipo de cine ni nos ha entusiasmado.
ni hemos ido nunca a un teatro a escuchar un musical. Bueno, miento, yo he ido con mis amigos a ver el de Mecano, por supuesto, hablando de Mecano, fuimos a ver Hoy no me puedo levantar, en la Gran Vía. Ese sí que lo he visto, y El Rey León, que he de decir que iba con muchas reticencias y me gustó mucho la puesta en escena y la música. ¿Pero tú el musical, papá, lo has trabajado? No, sí que es cierto. Parece que vamos hablando de todos los géneros musicales que nos gustan, ¿no? Y eso es un catálogo inagotable, pero es más fácil agotar el de los que no nos gustan o no disfrutamos demasiado. En mi caso, el musical en entorno teatral no es algo que me haya llamado la atención nunca, ¿no? De hecho, creo que no podría recordar ninguna de estas a las que haya ido. Sé que hoy está muy de moda, sé que triunfan en Madrid de manera tremenda, ¿no? Y se están haciendo cosas magníficas, ¿no? Pero yo nunca he sido aficionado a esto, lo reconozco. ¿Y en películas musicales tipo Singing in the Rain, no sé, alguna de estas, te marcan o tampoco? Hairspray, tampoco eres de ese estilo, ¿no? Yo tampoco. No demasiado. Reconozco que me gusta la música dentro del cine, pero dándole quizá más preeminencia al cine que a la música. Cuando el cine es puramente musical, bueno, hay algunas excepciones, por ejemplo, recuerdo Jesucristo Superstar o alguna de estas, pero no es algo que me llame especialmente, ¿no? Sí, Jesucristo Superstar era algo que te quería haber preguntado y se me estaba olvidando. Esa sí que fue una que te marcó, porque yo recuerdo que a lo mejor no te gustaría especialmente, pero yo la he escuchado, la has puesto en casa. Hombre, claro, muchísimo. Claro. Vamos a ver, y en las dos versiones, la americana y la española. Sí. Por más que se pueda pensar mal, la española con Camilo VI, que cantando rock and roll, por así decirlo, y joder, recuerdo a Dick Zapala, vamos, eran impresionantes, ¿no? Y la versión americana igual. Claro, si uno es aficionado al rock and roll y de repente pues te ponen este tipo de ópera rock, por así decirlo, y encima es muy buena, está bien hecha, más allá de que represente una cosa u otra, que en este caso me parece magnífico, que represente algo tan impresionante como puede ser la Pasión de Cristo, ¿no? Sí. Pues bueno, llama la atención, y ahí creo que se hizo una ópera rock espectacular, ¿no? Es que esto es interesante porque tú has vivido también artistas o cantantes en su época de apogeo que podría ser bien diferente a la que yo o mi generación hemos vivido después, que les vemos pues más viejecitos, más acartonados. Por ejemplo, pues Camilo VI, Rafael, nos parecen un poco este estilo como de persona que no se termina de adecuar ya a lo nuevo, ¿no? De repente saca el molamazo y decimos, ¿esto qué es, no? Pero claro, tú has vivido una época de apogeo súper diferente cuando era joven y cuando era muy, muy, muy exitoso y hacía otro tipo de música. Claro, yo no he sido nunca fan ni de Camilo VI Sí. ni de Rafael. He mencionado lo de Camilo VI en el sentido de Jesucristo Superstar y la magnífica actuación que hace ahí, ¿no? Pero del resto no demasiado. Claro, uno oye evidentemente canciones de estas que son muy iconos de una época, de uno y de otro, yo qué sé, pues cualquiera de las de Rafael o de Camilo VI, y bueno, pues también las disfrutas, pero no soy especialmente fan de ese tipo de música. Y para cerrar, que me quedé con ganas de decir esto de Estados Unidos y de Nueva York, que como veis fue un viaje muy emotivo para nosotros, representamos con mi madre y yo, la foto de Blowing in the Wind de Bob Dylan, que es un artista que no hemos mencionado y que no puede ser porque mi padre lo ha reproducido miles de veces en casa, me lo ha nombrado tantas veces, incluso creo que en alguna ocasión para algún trabajo del colegio o alguna historia, mi padre me dijo, hazlo de este disco, hazlo de... Y recuerdo que yo lo utilicé para varias cosas o varios proyectos, esa portada o ese disco en concreto, ese álbum. Claro, el Free William Bob Dylan, ¿no? Con su portada mítica, ¿no? Con Susie Rotolo, allí Sí. Cercana a Times Square, si mal no recuerdo. Pues claro, también fue... Ese disco yo también lo tenía, lo escuchaba muchísimo, pero en general todo lo que es Dylan. Claro, Dylan, musicalmente hablando, pues pertenece más a este mundo de los cantautores, de los que mencionábamos antes. Es decir, que para mí puede tener una consideración similar a la de Serrat o Aute aquí en España, ¿no? Pero sus canciones son himnos, ¿no? Blowing in the Wind, joder, si es que eso es brutal, claro. Ahí hay un componente de la música que es un poco diferente al de la percepción de la música solo como belleza. Es lo que decía antes de los cantautores, es lo mismo. Pero claro, para mí Dylan es magnífico. Yo cuando le dieron el Nobel a Dylan lo aplaudí tremendamente, aunque muchísima gente lo criticó, pero realmente Dylan es el poeta de nuestra época. ¿Por qué no se le va a dar un Nobel a este señor? Claro que sí. Sí, la verdad que, claro, habíamos hablado de Simon & Garfunkel y demás, y nos faltaba, pues dentro de esta categoría musical, podríamos englobarla ahí, Bob Dylan, que es uno de los referentes de mi padre. No sé si te queda algo en el tintero que quieras comentar o preguntarme.
Seguro que se quedan miles de cosas. Cuando uno tiene 67 años y ha vivido ya tanto, claro, y le gusta la música, pues habría miles de cosas de las que hablar, pero tampoco podemos estar aquí aburriendo haciendo una disertación, ¿no? Claro, y haciendo una disertación de todo esto, ¿no? Creo que queda bien en el sentido de reflejar pues una época, ¿no? Y de cómo esas diferencias entre la tuya y la mía, y de los gustos musicales de uno y de otro, y de cómo ha influido, pero yo creo que aquí ya debemos parar. Pues momento. Nada, vamos a ir cerrando entonces ya el podcast de hoy, que creo que lo hemos exprimido como un limón, así que nada, esperamos que os haya gustado, que os hayáis sentido acompañados, porque al fin y al cabo es como estar presenciando una charla con nosotros y descubriendo también, espero, que cosas nuevas, o también aportando nosotras, que nos encanta que nos digáis también siempre cosas respecto a lo que hemos hablado y que nos deis nuevas ideas o que nos digáis vuestros gustos, que seguro que hemos dejado cosas ahí sin mencionar. Seguro que sí. Nosotros esperamos siempre mucha interacción por vuestra parte. Es decir, hombre, a mí me contáis muchos de los amigos que nos oís, ¿no? Cosas por WhatsApp, etcétera. Acordaos de dejarlos ahí también en comentarios para que podamos debatir, sea en YouTube que nos oigáis o en Spotify, por donde sea, claro, porque disfrutamos mucho de ello y podemos conversar acerca de todo esto. En cualquier caso, un placer estar aquí con vosotros como siempre y hasta la próxima, que esperamos que sea pronto. Eso es, os animamos a que dejéis comentarios, a que deis me gustas, que esto es terrible decirlo, pero es verdad que siempre viene muy bien y nos gusta esa interacción. Así que nos vemos en la próxima y un saludo. Adiós. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming. Porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.